dado que en los videos no subí ningún ejercicio de series porque lo habíamos hecho en clase, creo que me faltó explicar uno, así que lo voy a hacer en un video aparte. Digamos la ayudantía extra. Ya, dice, dada la siguiente serie, construye un programa que encuentre la cantidad necesaria de términos n que deben ser utilizados para que el valor de la suma s se encuentre lo más cercano a 200.000. Por pantalla se debe imprimir la cantidad de términos n y la suma total hasta dicho número n. Considerar que el valor x se lee por pantalla y es siempre positivo. Este ejercicio entró en una prueba del 2013 en el primer semestre. Entonces lo más difícil de ver acá es cuál es el patrón que sigue la serie. Porque si se fijan va 2 factorial, 1 factorial, 6 factorial, 1 factorial, 10 factorial, 2 factorial, 14 factorial, 3 factorial. Y abajo va 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 y 65. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo. Ya, lo primero que nos podemos fijar es que acá es 2 por i. 2 por 1 da 2. 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. 2 por 7, 14. Y para los impares es la Fibonacci. 1, 1, 2, 3. Abajo, fíjense que va 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65. ¿Y eso qué son? No es nada más que los cuadrados perfectos más 1. Es decir, 1 cuadrado más 1, 2. 2 cuadrados más 1, 5. 3 cuadrados más 1, 10. 4 cuadrados más 1, 17. Y así hasta el 7 por 7 hasta el 8 por 8. 8 por 8, 64. Más 1, 65. Entonces vamos a proceder a realizar esto en Java. Ya, para resolver el problema tenemos que primero hacer un Java nuevo. En este caso ya lo tengo hecho. Y le llamé series factoriales. Ya, hacemos el main y empezamos a definir las variables. Nosotros siempre tenemos que partir la suma en 0 y con un dado. La cantidad de términos no la sabemos, entonces lo vamos a inicializar en 1. Ese sería nuestro n en este caso. El cambio, que es para ver cada cuánto va cambiando la variable, que en este caso es cada uno porque es positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces el cambio, cuando llega a 1, debería cambiar el signo. Y el signo lo definimos como 1 porque parte en positivo. Solo por eso. ¿Qué más? Tenemos los factores de la Fibonacci, A0, B1 y C. Valor, que va a ser el valor que va a tener este término y este término, porque con él vamos a ir comprobando si al sumarlo con este sobrepasa o no los 200.000. Y comenzamos con la impresión del valor de x. En este caso, x es un entero, porque acá nos dice que no es un entero positivo. Entonces, mientras que x no sea un entero positivo, nos va a pedir que lo reingresemos. Luego comenzamos el while. Y dice, mientras que la suma, mi valor suma, sea inferior a 200.000, yo voy a crear un factorial. El factorial siempre se inicia al principio del ciclo, for o while o lo que sea, con un 1. Siempre con un 1. Entonces, int factorial igual 1. Yo digo, si el signo es positivo, es decir, si estoy acá, si el signo es positivo y estoy acá, yo voy a calcular el factorial primero de este número. Entonces yo sé que eso es 2 por el número del término. Entonces yo digo, para un j igual a 2 por el número del término, hasta un j que sea 1, con j decreciente, los factoriales siempre se hacen así. Desde el valor que yo quiero el factorial hasta 1 y en decreciente. O sea, eso es con un for inverso. Porque el factorial de 2, o por ejemplo el factorial de 5, es lo mismo que decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso, si lo llamamos expresión, es x por x menos 1 por x menos 2 por x menos 3 y así hasta que un x menos y sea igual a 1, que en este caso sería lo mismo que tenemos acá. Entonces el factorial va a ser igual a factorial por j, que es nuestro número, o puede ser asterisco igual factorial, que es como cuando ponemos el más igual. Ya, luego vamos a decir que el valor de nuestra serie va a ser el doble del factorial
dividido en x, o sea, el doble del factorial, porque lo pasamos a un doble, porque es una fracción, dividido en x más el n cuadrado más 1, es decir, más el matplotlib del término, 2 más 1, que es lo que tenemos acá. Entonces valor igual al factorial dividido en x más matplotlib del término es 2 más 1. Que es lo mismo que decir n factorial dividido en x más n elevado a 2 más 1. Eso es lo que tenemos ahí. Luego yo digo, si la suma más el valor supera los 200.000, significa que me paso. Entonces, hasta ahí no debería llegar el código y no debería tomar este factor, o este valor. De lo contrario, si no me paso los 200.000 agregando esto, yo lo sumo. Digo que la suma va a ser igual a la suma más el valor que tengo acá. Voy a imprimir por pantalla el valor. Simplemente es imprimir un más 2 por los términos, con un signo de exclamación, dividido en un paréntesis, más x, más un más, y el matplotlib pasado entero. Eso va de más. Es simplemente para que salga el número como bonito, para que salga como lo que está ahí. Ya, luego, como yo ya escribí el número, debo aumentar los términos en 1. Y ahí termina mi ciclo if de si el signo es positivo. En cambio, si el signo es negativo, yo tengo que hacer la serie Fibonacci. Entonces, si el signo es negativo, yo pongo acá la serie Fibonacci. C igual a A más B, A igual a B, B igual a C. ¿Por qué va dentro del else y no va afuera? Porque nosotros tenemos que la Fibonacci va intercalada. Entonces no quiero que haga la Fibonacci acá, y acá. Sino que quiero que la haga cada vez que el signo sea negativo. Porque si la hago en toda la serie, me va a salir acá 1, 1, 2, 3, 5, 8. Yo no quiero que el 8, sino que quiero el 2. Entonces por eso lo tenemos que hacer dentro del else. Luego, nuevamente calculamos el factorial y sabemos que la serie Fibonacci, que es 1, 1, 2, 3, 5, empieza en A. Entonces vamos a capturar el factorial de A. Igual que recién, tomamos el valor, que es el doble del factorial, dividido en x más el matplotlib de los términos, 2 más 1, y comprobamos. Si la suma menos el valor supera los 200.000, rompemos. De lo contrario, la suma va a ser igual a la suma anterior menos el valor. Imprimimos, tal cual lo hicimos recién, y aumentamos los términos. Una vez que añadimos un término, sí o sí, tenemos que aumentar el cambio. Entonces pasa de cambio 0 a cambio 1 con el primer término. Como el cambio es 1, le toca hacer cambio de signo y el cambio vuelve a 0. Una vez que terminó de hacer el while, es decir, llegó a su totalidad, tenemos que imprimir la suma y los términos necesarios. Pero fíjense, yo acá arriba dije que mis términos comienzan en 1, pero lo hice para que acá, al calcularlo, no tuviera que poner a cada rato términos más 1. Entonces cuando yo termine de hacer el ciclo, mi cantidad de términos va a ser 1 más de lo que yo quiero. Entonces para arreglar eso, yo tengo que acá poner términos menos 1. Porque por ejemplo si me calcula 6, me va a tirar que términos es 7, porque lo va a sumar 6 veces. Entonces compilo, corro, y digamos que mi x es 6. Entonces me dice que todos esos valores van a ser necesarios para que la suma en total me dé 113.445 con una totalidad de 6 términos. Se fijan que si no le disminuía 1 me iba a salir que estos son 7 términos. Entonces lo voy a comprobar en Wolfram, acá, y me dice que es correcto, que son 113.445. Pero ¿qué pasa si yo le agrego el que venía? En este caso, como yo utilicé el x6, debería ser 14 factorial dividido, 14 factorial dividido en 6 más 2n cuadrado más 1, que sería 50. Entonces vamos a comprobar si se pasa o no se pasa. Pues 141. Condición. Entonces acá sí. Ya vamos a comprobar qué pasaba con el séptimo término. Entonces el séptimo término nos daba un valor demasiado grande. Entonces está bien que corten el sexto y nos entregue una suma total. Y con eso terminaríamos el ejercicio de esta serie que salió en una prueba.